A continuación, ahora sí tenemos el taller del cuidado de las plantas. Vamos a dar paso a la intro, que ya está con nosotros, nuestro expositor Néstor Daquilema. Taller de jardinería. Aprende a cuidar tus plantas. Una oportunidad única para mejorar tus habilidades de jardinería. Dictado por el expositor Néstor Daquilema Quixpi, gerente propietarios de Vivero Jardín Isabela, ubicado en el kilómetro 6 de la vía Milagro Virgen de Fátima. Aprenderás sobre las funciones de cada parte de tu planta, el mejor sustrato para sembrarla, cómo fertilizar correctamente, poda, control de enfermedades y el ambiente adecuado para tus amigas verdes. Bienvenidos. Saludos cordiales amigos, estamos en un programa más de el cuidado de las plantas, en su programa Turismo y Emprendimiento por Click Televisión. En este día vamos a hablarles acerca de unas plantitas muy especiales, como son las suculentas. Bueno, para el cuidado de esta planta he traído unos ejemplares para mostrarles, además de, le vamos a hablar también acerca del cuidado, el riego adecuado, además del sustrato, que es muy importante. En esta mesita tenemos unas plantitas para ponerles a su consideración. Bueno, estas plantitas, como ven, son las conocidas suculentas de varios tipos. Aquí podemos observar la diferencia por coloración y también por la forma de sus hojitas. Miren, así de esta manera tenemos, como pueden ver, con aberturas, con bordes dentados y con otro tipo de coloración. Acá tenemos la conocida uña de señorita, la cual tiene un hijito aquí al lado, que vamos a enseñarle cómo se trasplanta. Tenemos más por acá. He traído de diferentes tipos o variedades para hacer las diferencias y cómo se cuida, ¿no? Miren, acá tenemos otra, esta ya está en un maceterito. Y esta, que es muy conocida por las personas, siempre me piden esta de aquí, que es del conocido jade hembra, ¿verdad? Aquí he traído otra que ya está sembrada, muy bonita. De todas les vamos a explicar, ¿no? Esta de aquí vamos a tocar un tema muy especial, el por qué las suculentas tienden a alargarse. Vamos a hablar sobre ello también. Pero primero vamos a enseñarles a elaborar el sustrato, que es muy importante para este tipo de plantas, ya que este tipo de plantitas no requieren de demasiado riego. Fundamental ese detalle. Tenemos que observar que estas plantitas acumulan agüita en sus hojitas. En sus hojitas, en sus tallitos acumulan agüita y de ahí van a tomar la reserva, ¿no? Por eso es importante tener mucho cuidado que no exista un exceso de humedad. Listo. Hemos traído materia orgánica, la más importante de todas y que pueden conseguirlo en nuestro vivero Jardín Isabela, ubicado en el kilómetro 6 de la vía Milagro Virgen de Fátima. Como siempre, esta materia orgánica es la conocidísima cascarilla de arroz, que es esta de aquí. La cascarilla de arroz, como sabemos, puede servir para que el sustrato drene fácilmente el exceso de agua. Da un tipo de porosidad al sustrato, lo cual va a facilitar también el desarrollo de las raíces y elimina el exceso de agua, ¿no? Una vez que se descompone esta materia orgánica, sirve también como nutrientes. También hemos traído materia orgánica, como es la que recogemos en las fincas. Las personas que tienen fincas pueden recoger las hojitas, las pueden aplastar una vez que están secas, o también las pueden adquirir en nuestro vivero. Miren, les he traído este sustrato de hojarasca, como es el que se ve aquí. Miren amigos, esta es la hojarasca que ya ha sido previamente secada y posterior ha sido molida, ¿no? Bueno, lo importante del sustrato es que tenemos que darle a nuestra planta materia orgánica para que una vez que se descomponga, ella absorba los nutrientes propios de la planta, en especial el nitrógeno, que es fundamental para el desarrollo de raíces, de tallito y de hojitas, que es muy importante, y estén muy saludables nuestras plantitas, ¿no es cierto? A la falta de materia orgánica vamos a ver deficiencia en nutrientes y por ende las plantas suelen también no resistir al ataque de cierto tipo de plagas. Lo que tenemos que hacer es mezclar un 50% de esta cascarilla de arroz que les mostré,
¿no es cierto? Así sería, ¿no? Un 50% de cascarilla de arroz y un 50% de hojarasca. Eso va a depender del tipo de tamaño o del macetero, perdón, que vamos a utilizar. Estas plantitas, al ser pequeñitas, pues no necesitan un macetero muy grande. Miren, pueden ser este tipo de maceteritos, ya depende de su gusto. También lo hay así pequeñitos. Es importante que el macetero sea acorde al tamaño de la planta, ¿no? Por ejemplo, ya mismo vamos a hacer el trasplante de este hijito, de esta uña de señorita, y para el cual pues este maceterito sería perfecto, ¿no es cierto? Vamos a empezar, vamos a elaborar primero el sustrato, como les dije, 50% y 50%. Los maceteros, ojo, este detalle es muy importante. Estas plantitas, como no requieren exceso de humedad, el macetero tiene, miren, tiene que tener estos agujeros fundamentales para eliminar el exceso de agua. Ojo, mucha atención con eso, miren. Así sea el macetero pequeñito, tiene agujeritos por donde va a eliminar el exceso de agua. Es muy importante eso. Bueno, vamos a preparar el sustrato, como ya les había mencionado, 50% de cascarilla de arroz y 50% de hojarasca. La cascarilla de arroz va a dar el drenaje que necesita nuestro sustrato y la hojarasca pues nos va a dar los nutrientes que necesitamos propios de la descomposición de la materia orgánica, siendo el más importante o uno de los fundamentales el nitrógeno. Una vez que se descompone esta hojarasca, la plantita lo absorbe. Una vez que recibe los rayos solares por proceso de fotosíntesis, va a asimilar los nutrientes y pues va a desarrollar la plantita de una manera adecuada, ¿no? Miren, nos estaría quedando así más o menos. Les muestro. Ya mezclado nos queda así. Se puede apreciar a la vista. Miren, hojarasca molida, y se puede apreciar también la cascarilla de arroz y se observa fácilmente las porosidades que queda. Miren, he traído este vasito plástico para que se pueda apreciar cómo quedaría, ¿no? Miren, por más que presionemos, va a quedar una porosidad, y lo cual va a facilitar el paso del agua cuando hagamos el riego. Así serían, miren, de esta manera nos quedaría, ¿no es cierto? Solamente era para mostrar aquí en el vasito. Vamos a hacer el sustrato así de esta manera. ¿Cómo podemos enriquecer nuestro sustrato? Bueno, a este sustrato que está aquí le podemos agregar humus de lombriz en una pequeña cantidad. Le podemos agregar gallinacia o excremento de ganado vacuno. Lo puede comprar ya procesado, o si usted tiene los animalitos en su casita, en su finca, recuerde que ese tipo de desecho del excremento de los animales no debe de aplicarse directamente a las plantas. Ojo con eso, es muy importante, ya que una vez que usted agrega ese excremento directamente a un macetero, por ejemplo, lo que va a suceder es que al momento que ocurre la descomposición de ese elemento, va a traer insectos, larvas de gusanos, los cuales no son beneficiosos, en primer punto. En segundo lugar, el exceso o el momento que se produce la descomposición de estos elementos tiende a subir la temperatura, lo cual quema las raíces de la planta. No debemos de colocar en exceso ni muy cerca al tallito de las plantas. Ojo, eso es muy importante en todo tipo de jardín, en todo tipo de siembra. Si vamos a utilizar algún tipo de abono de tipo orgánico, como les mencioné, la gallinacia o el excremento de ganado vacuno, no debemos de aplicarlo directamente fresco como está. Hay que hacerle el tratamiento oportuno, que consiste en secarlo, luego aplicarle cal, etcétera, ¿no? Pero básicamente no exceso y no al pie del tallo de la planta. Cuando este entre en proceso de descomposición, lo que va a ocasionar es una elevación de la temperatura y va a quemar las raíces. Eso es lo que sucede cuando hay un exceso de materia orgánica. Bueno, tengan mucha atención y mucho cuidado con eso, ¿no? No apliquemos directamente. Ojo, también otro detalle. Suele cometerse el error de aplicar los desechos de las frutas, de las verduras, por ejemplo la cáscara de la patata, la cáscara de la banana. Suele servirse el alimento y colocarlo directamente al macetero. Eso no debemos de hacerlo, ya que, como mencioné,
lo que va a ocasionar es presencia de insectos, de moscas, de larvas que no son beneficiosas ni tampoco es higiénico. Lo que hay que hacer es esa materia orgánica, hacerle un proceso de secado. Posterior, cuando está seco, se lo puede picar en trocitos pequeños, muy pequeñitos, y luego ya colocarlo en el macetero, ¿no? Se lo puede elaborar un poquito más, pero lo explico de manera sencilla, ¿no? Ya habrá un programa al cual dedicaremos con ampliamente, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Bueno, tenemos el sustrato, listo. 50% de hojarasca molida, 50% de cascarilla de arroz. Ya mencioné que podemos enriquecer con diferentes materias. También existe el abono sintético, que es este de aquí, que también se lo puede aplicar, pero si no tenemos experiencia en este tipo de abonos, hay que asesorarse en el lugar donde lo va a comprar, pero por regla general, ojo, no en exceso, ¿no? Miren, aquí podemos apreciar que existen bolitas de muchos colores, y pues aquí encontramos en este abono, al igual que en la materia orgánica, encontramos nitrógeno, fósforo, potasio, que son elementos primarios y muy necesarios en el desarrollo de la planta. Luego habrán elementos como el zinc, el calcio, boro, etcétera, más elementos que pueden venir agregados de manera sintética en este tipo de abono, ¿no? Mucho cuidado con la cantidad, dependiendo del tamaño de la planta, la cantidad, ¿no? Bueno, de esa manera podemos enriquecer el sustrato. Ahora vamos a hablar acerca de nuestras suculentas. Algo que hay que tener muy en cuenta respecto de las suculentas, como ya les mencioné, primero, sustrato, tipo de sustrato que vamos a utilizar, ya les enseñé cómo va a ser el sustrato. Segundo, el maceterito, porque por lo general esas plantitas la tienen en maceteritos. Tomar en consideración el tamaño del macetero, tiene que ser acorde al tamaño de la planta, tiene que tener agujeros muy amplios para facilitar el paso del agua. Y otro detalle adicional, cuando usted adquiera su plantita, su suculenta, tiene que fijarse si en el lugar donde lo están vendiendo está ella ubicada en la sombra, está ubicada al sol o a media luz. Es importante porque la planta desde el vivero ya va a salir adaptada a un tipo de ambiente, y si llegamos y la colocamos, por ejemplo, una planta que está adaptada a abundante luz solar y la colocamos en la sombra, lo que va a pasar es que la falta de iluminación va a ocasionar en sus hojitas pierda la coloración o puede secarse también, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si adquirimos una plantita en un vivero, tenemos que revisar que esté sana, ¿no es cierto? Y como les dije, tomar en cuenta el lugar donde ha estado colocada. Estas plantitas, miren, por ejemplo, esta de aquí, tiene sus hojitas bien gruesas, es donde acumula el agua. Acá tenemos en cambio otra, donde sus hojitas son más delgadas. Miren, por ejemplo esta, sus hojitas son más delgadas. ¿Por qué es importante tomar en consideración este detalle? Porque las plantitas, las suculentas, cuando sus hojitas son más gruesas, primero que retienen más cantidad de agua. Segundo, tienen más tolerancia a la iluminación. Eso nos da un índice de cuánta luz solar puede necesitar una planta. Si la hojita es más gruesa, puede tolerar un poquito más de iluminación. No puede ir a sol directo. Sí hay variedades que pueden ir a sol directo, pero eso tendrá que consultarlo con la persona encargada en la comercialización de la planta, ¿no es cierto? Por eso es importante de saber si ha estado a media luz o ha estado en la sombra. Pero podemos hacer el ejercicio de identificar si la hojita es bien gruesa o es bien finita. Miren, esta hoja es gruesa, esta hoja es finita. Quiere decir que esta plantita de aquí no tolera mucho el sol directo. Esta estaría tolerando un poquito más de iluminación. Eso es muy importante. Ya posterior, pues, tenemos que estas plantitas no le vamos a aplicar demasiada agua. En cuanto al riego, ellas requieren muy poca agua. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un vasito, este vasito de 10 onzas u 8 onzas. Para una planta hay que tomar en consideración el tamaño. En este maceterito de aquí tenemos una plantita, miren, sus hojitas están bien gorditas. Eso nos da el indicio de que han tenido buen riego de agua. Entonces, para una plantita como esta de aquí, lo que le vamos a aplicar es una cantidad mínima. Miren, le he traído este vasito
para hacer el ejemplo. Es muy importante, por favor, la cantidad de agua. Miren, en este vasito de aquí, lo que le vamos a colocar es, miren, esta cantidad, ¿ya? Hablemos de 2 deditos de agua, ¿no es cierto? Voy a ponerle un poquito más. Listo, miren, no llega a ser medio vaso, ¿no es cierto? Y lo colocamos alrededor de la plantita. Hay que procurar no mojar las hojitas, ya que la humedad podría ocasionar de que se acumule algún tipo de bacteria o algún tipo de insecto, o pueda desarrollar algún tipo de hongo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Miren lo que les mencionaba. Nosotros vamos regando y miren, inmediatamente se puede ver el paso del agua, miren. Es inmediato. Está sembrada en un sustrato de tipo drenante, como el que acabamos de elaborar. Colocamos así la agüita. Listo. Se fue todo. Y miren, inmediatamente podemos observar mediante este ejercicio cómo el agua fácilmente es evacuada del macetero, lo cual nos da una señal de que el sustrato es el adecuado. Inmediatamente hemos colocado el agüita y miren cómo comienza a filtrar, ¿no? Aquí está la agüita, pueden ver. Entonces nos da un indicio de que está en un buen sustrato. Si su plantita comienza a secarse, a caerle las hojitas y ve que el sustrato está algo húmedo, debería de revisarlo, de que de pronto los agujeros están obstruidos, y si existe algún tipo de mal olor, es claro indicio de que ha habido acumulación de agua, descomposición de la materia orgánica y por ende el mal olor. Ojo con eso también, es muy importante tomar en cuenta para saber qué le sucede a nuestra planta, ¿no? Y algo que agregar, por ejemplo, en este tipo de plantitas es importante controlar la cantidad de luz solar. Como les mencionaba, las plantitas que tienen las hojitas más gruesitas toleran un poco más la luz solar. Por eso he traído estas de aquí, que son con hojita gruesa. Miren, esta de aquí y esta de aquí. Ahora vamos a comparar con esta que está sembrada en este maceterito. Esta que ven aquí y esta que ven aquí debería de ser así. No debería de tener su tallo demasiado alargado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al ser estas unas plantitas que toleran mayor cantidad de iluminación que las que tienen la hojita fina, miren, esta ha estado colocada en un lugar correcto, se mantiene pequeñita, su color se puede notar, es intenso, a diferencia de las de acá. Estas de aquí normalmente suelen tener bordes anaranjados. El indicio de que le está faltando iluminación es que no vemos la presencia aquí de bordes anaranjados, pero sin embargo el tallito se ha alargado. ¿Qué ha sucedido? La planta está buscando la luz solar y por ende desarrolla el tallo. Miren sus hojitas como no tienen la forma adecuada. Debería de parecerse a la de aquí, pero miren, totalmente distinta. No, podemos corregir esto de la siguiente manera. Lo que podemos hacer aquí, miren, retiramos las hojitas con un movimiento a la derecha y a la izquierda y sale fácilmente, miren. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven estas hojitas? Vamos al tema de la reproducción. Estas hojitas, miren, movimientos laterales. Listo. De esta manera le damos una oportunidad a esta plantita, ¿no? Bueno, quedó aquí la plantita. Tenemos el maceterito que le mencionaba. Le colocamos el sustrato que habíamos elaborado. Y lo que vamos a hacer es colocar las hojitas aquí de esta manera. Miren. Colocamos así. Y con el paso de unos días van a brotar una nueva plantita y tendremos unos hijitos. De esa manera reproducimos este tipo de suculenta. A diferencia de la que tenemos acá, esta conocida como el jade hembra se reproduce por una ramita.
procedemos a cortar. Retiramos unas hojitas. Con mucho cuidado. Miren, acá tenemos, cortamos aquí. Tenemos así de esta manera. Retiramos unas cuantas hojitas. Aquí tenemos otro maceterito. Colocamos el sustrato. Y podemos colocar estos tallitos aquí de esta manera. Hacemos leve presión para fijarlo muy bien. Miren, de esta manera también se pueden reproducir cierto tipo de suculentas, como en este caso el jade hembra. Miren, así. Fácilmente, miren. Dos formas de reproducir suculentas y como les dije, el macetero tiene que ser acorde al tamaño de la planta. Acá tenemos otra plantita que podemos reproducir. Como ya les mencionaba, miren. Esta en cambio tiene un hijito, vamos a retirarlo con una tijerita. Muchas veces también solamente con un leve movimiento se desprende. Eso, ya está. Miren, esta de aquí reproduce de esta manera. Estamos viendo diferentes formas de reproducir según el tipo de suculenta. Y como les dije, el tamaño de la planta, el macetero debe ser proporcional, ¿no es cierto?, al tamaño de la planta. Colocamos el sustrato, colocamos la plantita, así de esta manera. Completamos. Una ligera presión para que sujete a la plantita y con el paso del tiempo brotarán raíces. Ojo, al hacer este tipo de trasplante debemos de colocar muy poca agua y no muy seguido, ya que al no haber presencia todavía de raíces, con eso evitamos de que exista algún tipo de pudrición, perdón. Miren, de esta manera, ¿no? Nos quedaría así. Brotarán raíces y la plantita quedará bonita. Ahora, una manera de también ayudar a hidratar a nuestras suculentas es también con la ayuda de un aparatito de estos, un aspersor. Problemas técnicos. Bueno, tenemos que aplicarle así ligeramente, no hasta que chorree, sino ligeramente le damos un poco de humedad y de esa manera también podemos ayudar a hidratar a nuestras suculentas. Con respecto al abono de tipo granulado, podemos hacer lo siguiente, podemos colocar unos granitos de abono, así, miren, pequeñita cantidad nada más. Podemos colocarle agüita y una vez que este abono se diluye, procedemos a colocar a las plantitas. También puede hacer de esa manera. Si ven, el agüita toma otro color, es porque se va diluyendo los abonos, los diferentes tipos de nutrientes, y procede a colocar, pero en una pequeña cantidad, solamente al tallo, miren, solo al tallo. No mojamos la planta, solamente al tallito. No olviden visitarnos, somos Vivero Jardín Isabela, estamos ubicados en el kilómetro 6 de la Vía Milagro Virgen de Fátima. Pueden seguir este programa también en YouTube, el programa Turismo y Emprendimiento. Estamos en Facebook, en Instagram, como Turismo y Emprendimiento. Así es, amigos, miren. De esa manera, pues, terminamos el segmento de tips de jardinería. En este tema del día de hoy fue las suculentas. Muchísimas gracias. No olviden visitar las redes sociales, por favor. Vean nuestros videos, compártanlo y denle el respectivo like. Muchísimas gracias. Estamos presentando tu programa Turismo y Emprendimiento bajo la dirección y conducción del máster Freddy Segundo Lima Caleño. Listo, estoy seguro que muchos de ustedes han de haber aprendido muchísimo con nuestro expositor Néstor Daquilema, cuyo tema fue el sustrato adecuado, el riego correcto, reproducción, prevención de plagas
TIC prácticos y efectivos para mantenerlas siempre sanas. Es espectacular como siempre, Néstor.